Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una obra que, la verdad, es un torbellino emocional y conceptual. Sí, un torbellino en toda regla. Vamos a sumergirnos de lleno en los extractos de la novela fantástica Entre dos mundos, El despertar. Y para quienes ya sigan de cerca este universo, sabemos de sobra que la premisa inicial es una trampa. Una trampa gigantesca. A ver, porque a primera vista aparece la clásica aventura reconfortante, el típico chaval de pueblo que de repente descubre un destino mágico. Ya conocemos esa fórmula de memoria. El héroe elegido, la espada brillante, el camino glorioso. Claro, pero a medida que se avanza en la lectura, la historia le quita al lector la alfombra de debajo de los pies. Rápidamente se revela como una obra oscura, visceral y muy, muy psicológica. Totalmente. Nos habla sobre la identidad, sobre el trauma y sobre cómo a veces esa historia oficial que nos han metido en la cabeza es una completa mentira. Es que es un relato que utiliza toda esta capa de fantasía puramente como un vehículo. Un vehículo para diseccionar temas muy humanos. La obra desmitifica por completo esa idea romántica del viaje del héroe y la convierte en un proceso de deconstrucción que es francamente doloroso de leer. Sí, quien se sumerge en estos textos no va a encontrar un cuento de hadas masticadito, desde luego. Para nada. Lo que encuentra es un espejo brutal de cómo se lidia con el sentimiento de no pertenecer, de cómo nos aplasta el peso de las expectativas de nuestra propia familia y de ese tremendo choque que se produce cuando las narrativas en las que se fundamenta toda una sociedad colisionan con una verdad oculta. Es un material riquísimo. Y por eso mismo, el objetivo de hoy no es sentarnos aquí a resumir una historia de dragones y magia sin más. Quien nos escucha ya conoce las bases. Eso es. Nuestra misión hoy es extraer las pepitas de conocimiento y las lecciones vitales que se esconden bajo esas escamas. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que el mejor punto de partida es Oakhaven y nuestro protagonista Gareth. Oakhaven, claro. El punto de partida perfecto. Para quienes hemos analizado este pueblo a fondo, sabemos que esa estética de aldea de postal, con sus techos de paja y su tranquilidad pasmosa, pues no es accidental. Es una jaula psicológica perfectamente diseñada. Es una prisión a plena luz del día, literalmente. Exacto. Gareth se siente atrapado hasta la asfixia ahí. Siente que tiene alma de guerrero, pero su cuerpo es el de un humano flaco, desgarbado, que simplemente no encaja. Y en el pueblo es el hazmerreír. Tal cual. Lo llaman el guerrero de sueños, y lo hacen simplemente porque lo encuentran en el bosque peleando solo contra sombras. Es una invalidación constante de su identidad. Y fíjate en la disonancia cognitiva tan bestia que sufre Gareth en ese entorno. Es la representación perfecta del abismo entre lo que uno siente que es en su fuero interno y lo que el mundo exterior le autoriza a ser. Una alienación absoluta. Absoluta. Su entorno reduce sus aspiraciones y su instinto más básico a una simple broma de taberna. Y es precisamente en ese estado de vulnerabilidad extrema, en esa huida constante hacia los márgenes de su mundo, donde se produce el encuentro en el bosque que lo dinamita todo. Madre mía, qué escena. Gareth está en la espesura y de repente aparece Shaihan. El dragón rojo. Un dragón colosal, escamas rojas, ojos como brasas. Pero aquí viene el primer gran guantazo a las expectativas de la fantasía tradicional. El dragón no ruge salvajemente, no intenta devorarlo. El dragón habla. ¿Y cómo habla? Sí, lo hace con un tono rebosante de sarcasmo, de desdén. Se ría de él. Gareth saca su espada temblando, intentando ser el héroe, y Shihan literalmente atrapa la hoja de metal con su cola como si fuera el sonajero de un bebé. Lo fascinante de esto es cómo la historia utiliza la figura del dragón en esta primera interacción. Shihan no ataca a Gareth físicamente, lo ataca psicológicamente. Va directo a la yugular de sus inseguridades más profundas. Le dice las verdades a la cara. Le suelta algo así como que toda su vida ha jugado a ser un guerrero, pero que es patético. El dragón funciona aquí como un espejo despiadado de la propia psique del protagonista. Representa esa voz interna que nos exige dejar de fingir ser algo que no somos. Le da a elegir entre volver a su mediocridad o aceptar que su alma no es humana. Pero a ver, hay que reconocer que el método de Shaihan raya en el abuso psicológico. Se está burlando de un chaval que está aterrorizado y que lleva toda su vida sufriendo acoso en su aldea. ¿No es un poco sádico por parte del dragón? Bueno, sádico igual es una palabra muy fuerte. Yo diría que es de un pragmatismo brutal, un pragmatismo necesario en el contexto de su especie. Ya, para sobrevivir. Claro,
Shai-Han sabe que la autocompasión humana matará a Gareth si se transforma. Para sobrevivir en el mundo de los dragones, tiene que romper esa fragilidad mental. Es una metáfora perfecta, aunque dura, para cualquiera que alguna vez haya sentido que el mundo le exige encajar en un molde equivocado y necesita un empujón radical para romperlo. Un empujón que Gareth finalmente acepta. Desde su desesperación, dice que sí. Y claro, quien lee esto, si está acostumbrado a la fantasía, espera aquí el momento mágico de transformación, la luz brillante y la música épica. ¿Y nada más lejos de la realidad? Pues no. La metamorfosis es gore, es agónica. A Gareth se le disloca la mandíbula con un chasquido sordo. Sus dientes humanos se estallan desde la raíz cayendo al suelo manchados de sangre, y su lengua se rasga en dos mitades en un corte ardiente. Así nace Yaruk. El dragón de escamas esmeralda. Exacto. Y en lugar de rugir de victoria al tener por fin un cuerpo imponente, se arrastra hasta un charco, ve su reflejo y llora. Ese momento es clave. Llora por el humano que odiaba, sí, pero que era lo único que conocía. Es durísimo. Es un pasaje profundamente conmovedor y, desde el punto de vista psicológico, impecable. Todo proceso de crecimiento radical, cualquier cambio de vida profundo que hagamos, implica inevitablemente una forma de duelo. Incluso si la vida anterior era un infierno. Exactamente. Y Yaruk tiene ahora el cuerpo perfecto, es una máquina de combate viviente. Pero perder nuestra antigua identidad da muchísimo miedo. El texto nos subraya que abandonar lo conocido duele, porque el cerebro humano está diseñado para aferrarse a lo familiar, aunque sea totalmente tóxico. Y Shai-Han, manteniendo su papel de maestro implacable, tiene que obligarlo a dejar de llorar por fantasmas y empezar a habitar su nueva realidad. Y el entrenamiento físico que le impone es una barbaridad. Lo empuja al límite, pero también hay una expansión de la percepción que es brutal. Yo me quedé alucinado con el detalle de los cuernos. Es un detalle buenísimo. Shai-Han le explica que los cuernos de los dragones no son adornos de hueso para embestir, son antenas, un sexto sentido que registra vibraciones térmicas y fluctuaciones mágicas en el aire. Y Yaruk literalmente tiene que aprender a procesar la realidad de una forma que la mente humana ni siquiera puede concebir. Es una adaptación sensorial completa y simboliza cómo, al cambiar de paradigma en la vida, uno empieza a ver o sentir cosas que antes le pasaban totalmente desapercibidas. De repente el mundo tiene nuevas texturas, nuevos peligros y nuevas oportunidades. Absolutamente. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, el mayor desafío de Yaruk no es aprender a volar o a usar sus cuernos. Es el choque histórico. Eso es, hay un giro argumental masivo que demuele todo el sistema de creencias del protagonista. Toda la vida de Gareth está construida sobre las leyendas de la Gran Guerra, donde los reyes humanos luchaban valientemente para proteger la civilización de los monstruos. Pero Shai-Han le arranca la venda de los ojos. ¿Qué es lo que realmente le cuenta que cambia esto por completo? Le revela la cruda realidad desde la perspectiva de las víctimas. No hubo ninguna guerra gloriosa. Fue una purga. Una masacre. Un genocidio sistemático, liderado por un rey humano ciego de ambición, que masacró a los dragones en sus propios refugios pacíficos. Y el golpe maestro de esta revelación es la figura del padre de Gareth, Shesta. En Oakhaven, las leyendas locales pintaban a Shesta como un soldado rudo, un cazador de bestias que dio su vida por la humanidad. Y resulta que la historia real es diametralmente opuesta. Ese es el punto de inflexión moral del libro. Shista no era un cazador de monstruos. Fue el salvador de la especie de los dragones. Tela con eso. Siendo soldado de la vanguardia del rey, presenció la atrocidad de la purga. Desertó, robó un libro de magia prohibida de la corte y forjó una alianza desesperada con un dragón blanco ancestral. Juntos crearon un portal de escape para los pocos dragones sobrevivientes. Y el coste de esa salvación fue que muchos tuvieron que esconderse dentro de cuerpos humanos para pasar desapercibidos en la tierra. Como el propio Gareth, que siempre fue un dragón camuflado que había olvidado su propio origen. Si conectamos esto con el panorama general, la obra nos está lanzando una crítica histórica brillante. Nos recuerda, de la forma más cruda posible, que la historia siempre la escriben los vencedores. Siempre. Las narrativas oficiales a menudo encubren masacres e injusticias bajo etiquetas grandilocuentes como guerras heroicas, todo para limpiar la culpa colectiva de una civilización. Y Yaruk descubre que todo su marco de referencia ético era propaganda. Saber que tu padre fue el mayor traidor de la humanidad, pero el Mesías de los dragones, redefine por completo tu lugar en el universo.
Es una carga mental aplastante. Sin duda. Cualquiera pensaría que, tras descubrir semejante verdad, Yaruk cortaría lazos para siempre con su pasado humano. Especialmente porque en el plano astral de los dragones por fin encuentra respeto, encuentra una familia real e incluso está Nisha. La dragona de sus sueños. Sí, la que se comunicaba con él y fue su único ancla a la cordura durante sus años en Oakhaven. Pero Yaruk tropieza con la misma piedra que todos hemos pisado alguna vez, la nostalgia tóxica. Ay, la nostalgia. Decide que necesita cruzar el portal de vuelta a su jaula, en su frágil forma humana, solo para despedirse de su familia terrenal. Es un error de manual, impulsado por esa parte humana que se niega a morir, y Yaruk alberga la esperanza secreta de que al haber evolucionado por dentro, su entorno humano de repente lo va a ver, lo va a reconocer y lo va a validar. Pero el choque con la realidad es devastador. Es que la escena de la vuelta a casa encoge el estómago. Es terrible. Su familia sigue siendo exactamente la misma trituradora emocional de siempre. En la mesa, su madre y su hermano lo humillan sin piedad por haber vuelto como un fracasado. No ha cambiado nada. Nada. Va al bar del pueblo buscando consuelo en sus supuestos amigos y solo encuentra desprecio y paranoia. Notan que no ha envejecido, ven algo salvaje en sus ojos y le dan la espalda. Y el colmo es Helena, la mujer que amaba. Ella que supuestamente era la única que lo entendía. Lo rechaza con asco. Le dice que es un violento, un animal. Le llama monstruo a la cara. Y ese rechazo es el detonante del peligro más extremo de toda la novela. Y Yaruk ya no es un humano deprimido, es un dragón ancestral de inmenso poder contenido en un envoltorio de carne. Toda esa humillación, esa rabia ciega por la injusticia, empieza a hervir. Y es aquí donde Shaigan, a través de la telepatía, le lanza la advertencia sobre el famoso fuego del olvido. Un concepto aterrador. Tela con ese concepto. Le dice básicamente que si cede a la ira humana, si deja que las emociones de Gareth tomen el control, el poder del dragón reventará el disfraz desde dentro. Pero sin mente. Se convertirá en una aberración asesina. Así es. Y el contexto histórico que añade Shaihan aquí pone los pelos de punta. Le explica que, a lo largo de los siglos, no es el primero en cometer este error. Claro, otros lo intentaron. Otros dragones retornados volvieron a por sus familias humanas, perdieron la razón por el dolor del rechazo y se convirtieron en monstruos irracionales. Los humanos, aterrados, los encerraban en prisiones o manicomios. Ostras, ¿es verdad? La brutalidad de esta historia secreta es que la propia élite de los dragones tenía que enviar escuadrones a infiltrarse en esos asilos del mundo humano durante la noche, tenían que degollar a sus propios hermanos caídos antes de que su locura descontrolada revelara la existencia de la magia a la humanidad. Es un nivel de tensión inaudito. Es tener el poder de reducir a cenizas a las personas que te han arruinado la vida con solo chasquear los dedos, pero saber que, si lo haces, te conviertes exactamente en el monstruo que ellos dicen que eres. Es una trampa mortal. Y fíjate que esto tiene una lectura psicológica para el mundo real clarísima. Es lo que pasa cuando volvemos a buscar validación en entornos tóxicos que ya habíamos superado. Buscar que te entiendan personas que están activamente comprometidas en no entenderte te empuja a sacar tu peor versión. Y casi lo consigue. Y Yaruk está asomado al abismo total en ese pueblo. Quien literalmente lo salva de la autodestrucción es Nisha. Ella arriesga todo cruzando al plano humano para rescatarlo. Y el texto nos regala un detalle sobre la percepción humana que es una genialidad absoluta. Los aldeanos no ven a una dragona esmeralda aterrizar en el pueblo. Es una pasada ese detalle. Su mente, limitada por su total incredulidad hacia la magia, maquilla la realidad. La perciben como un oso descomunal o un caballo cimarrón gigante. ¿Cómo la mente humana se protege de lo que no puede comprender, eh? Nisha logra arrastrar a Yaruk de vuelta a casa. Pero claro, esto no sale gratis. Y Yaruk regresa completamente roto emocionalmente. Acaba de confirmar que su vida pasada es irrecuperable. Y casi pierde el alma en el proceso. Está al límite. Y en ese estado de vulnerabilidad absoluta, lo tiran a los leones. O mejor dicho, a los dragones mayores. Es que el drama no da tregua. De vuelta en el plano astral, los dragones mayores, el blanco, el rojo y el negro, que son la cúspide de la autoridad suprema, descubren la infracción. Consideran a Yaruk una anomalía impura e inestable por conservar su bagaje emocional humano, y deciden juzgarlo. Y aquí Shaihan demuestra que no es solo un instructor duro. Se juega su posición militar para defender a su alumno frente a la élite. Pero la salvación no viene de la fuerza de Shihan,
sino de la mente de Iyarok. Usando esa misma mente humana que los mayores tanto desprecian por considerarla inferior, Iyarok logra deducir algo enorme, atando cabos. Descubre la conspiración. Exacto. Espera, detente ahí un momento. Para tener claro el peso político de esta escena y que nadie se pierda, ¿qué implica exactamente ser de la casta de los kanji y qué es ese libro de la vida que Iyarok menciona? A ver, es fundamental para entender el clímax político. La sociedad de los dragones no es una utopía, está estratificada. Los kanji son la casta militar y guerrera a la que pertenecen Shihan, Nisha e Iyarok. Los soldados rasos, por así decirlo. Sí, los mayores los tratan esencialmente como carne de cañón glorificada y como guías ciegos. Iyarok descubre que los mayores han estado mutilando el libro de la vida, que es el registro histórico y mágico original. Madre mía. Han estado ocultando a los kanji su verdadero potencial y sus derechos para mantenerlos sumisos. Han convertido el sistema en una teocracia basada en la mentira. Irónicamente, muy similar a lo que hizo el rey humano. Qué fuerte. Y en un acto de pura rebeldía, Iyarok expone esta traición monumental en mitad del juicio, frente a todas las jerarquías de dragones, lo cual nos lleva al momento culmen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que todo explota. Se respira una guerra civil inminente, dragón contra dragón, pero la tensión es tanta que literalmente se rompe el cielo. Y desciende el dios dragón, el creador en persona. Una escena imponente. Descrito de una forma abrumadora, con 2 soles dorados por ojos, imponiendo un silencio absoluto en el caos. Y es aquí, frente a la divinidad, donde Iyarok demuestra de qué pasta está hecho. Después de desenmascarar a los líderes corruptos, no pide ser el nuevo rey, no pide poder absoluto para someter a los que lo despreciaron. Exige, para toda su raza, el libre albedrío. Esto plantea una pregunta importante sobre qué es el verdadero liderazgo. El liderazgo que asume Iyarok en ese momento no se basa en la fuerza bruta o en quien exhala el fuego más caliente. Claro que no. Nace de una profunda madurez para rechazar la perpetuación de los ciclos de abuso. Iyarok fue víctima de la crueldad de su familia humana y del pueblo de Oakhaven. Y luego, en el mundo mágico, fue testigo del abuso institucional de los dragones mayores. Al exigir el libre albedrío, decide romper la rueda. Demuestra que el poder real no consiste en gobernar sobre otros, sino en asegurar la autonomía de cada individuo para decidir su camino, incluso si ese camino es cometer errores. Es una evolución de personaje espectacular. Pasar de ser el chaval asustado en un pueblo de paja a enfrentarse a un dios para exigir libertad de elección. Ha sido un recorrido intenso. Muy intenso, sí. Para ir atando cabos y resumir temáticamente este análisis, hemos explorado la dolorosa y visceral transición que supone arrancarnos las identidades impuestas, asumiendo el duelo por ese yo antiguo. Hemos diseccionado el tremendo peligro de creer a pies juntillas las historias oficiales que justifican la opresión. Y hemos visto cómo el verdadero coraje radica en liderar desde la empatía y la libertad, negándose a repetir los patrones de los maltratadores. Son conclusiones muy potentes, pero la novela, siendo fiel a su tono oscuro y complejo, no cierra con una resolución fácil y feliz. Para nada. Hay un último decreto que se menciona en los textos y que es vital para entender el peso aterrador que tiene ese libre albedrío que Iyarok ha ganado. Al final, el dios dragón concede la petición. Decreta que cualquier dragón que lo desee puede regresar a la tierra y vivir como humano. Esa es la libertad total. Puedes rechazar tu naturaleza si así lo deseas. Pero con una letra pequeña devastadora. Exacto. Quien elija esa ruta olvidará por completo su pasado. Olvidará que alguna vez tuvo escamas, olvidará la magia, olvidará a sus compañeros y a su familia del plano astral. Su alma draconiana quedará profundamente dormida dentro de un cuerpo mortal común y corriente, viviendo una vida humana mundana y en completa ignorancia de su poder real. Ese decreto final le da la vuelta a todo y nos deja una idea tremendamente inquietante para terminar. Si el libre albedrío total incluye la capacidad de borrar tu propia memoria, de renunciar a la grandeza a cambio de una vida mundana y cómoda sin el peso de la verdad, es inevitable preguntarse, mirando a nuestro propio mundo real, ¿cuántas personas a nuestro alrededor han elegido ya, de forma inconsciente, apagar su propio potencial para encajar? ¿Cuántos en esta sociedad somos dragones dormidos por pura elección y comodidad? Dejamos esa reflexión en el aire.
Ha sido un placer desgranar este universo. Hasta el próximo análisis a fondo.